Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión del especial Constelaciones Familiares que está teniendo lugar aquí en los días 19 y 20 de mayo y en el que vamos a dar cabida a un montonazo de especialistas que vienen a compartirnos y a darnos su visión sobre el tema. Bueno, en esta ocasión, como no, estamos con Rosy Claire Cantos, gran amiga de Mindalia de este canal y, como no, siempre cargada de espiritualidad y cargada del buen saber, ¿no? En el que viene a presentarnos hoy, que justamente es la paz, el perdón y la reconciliación con nuestra abundancia. Importantísimo tema que vamos a llevar a la práctica en este directo en el día de hoy. Por si alguien todavía no tiene el gusto de conocer a Rosy Claire, ella es terapeuta holística, es maestra de Reiki del sonido, Usui angelical y tibetano y facilitadora psique. Bueno, pues con ella vamos a estar compartiendo nuevamente nuestro espacio y es para mí un verdadero placer darle la bienvenida. Hola Rosy, ¿cómo estás? Hola Laurita, muy buenos días ecuatorianos, un abrazo grande, un saludo para Mindalia y el mundo entero. Estoy feliz de poder compartir en este especial todo lo que tenemos para ustedes. Pues un fuerte abrazo hasta Ecuador desde aquí, desde España y vamos a decir, como no, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque hay gente de todo el mundo viéndonos en este momento. Justamente hablando de ellos, a través del chat vamos a estar en contacto con ellos en el directo. Ahí estaré recogiendo las dudas, las vivencias, lo que quieran compartir con nosotros, esas experiencias, ¿no?, que hayan vivido y que les apetezca que comentemos aquí en directo. Bueno, pues Rosy, vamos a iniciarnos en este tema, ¿no? Vamos a hablar en el día de hoy de perdón y de reconciliación con la abundancia. Muy bien. Bien, la verdad es que el perdón es un tema bien interesante, es una de las energías más nobles, ¿verdad? A la que quizás no le prestamos mucha atención. Suena como aburrido, perdón, a veces suena como ir a hacer algún protocolo religioso que si bien es cierto, sí ayuda mucho en el tema del perdón, pues no es, no es de eso lo que venimos a hablar el día de hoy. El día de hoy venimos a informar el impacto. O sea, el objetivo de esta plática es informar el impacto que tiene el perdón en la abundancia y en la prosperidad. Vamos a ver el perdón desde los orígenes, ¿verdad? Lo más importante es a veces las personas dicen, ok, listo ya, si hay que tener perdón, entonces, ¿por dónde comienzo? Entonces la respuesta es por el principio y hoy precisamente, y hablando de constelaciones y hablando de la familia, pues vamos a ver un poco por dónde comenzar. ¿Cuál es el punto ideal para el comienzo del perdón? En esta plática, bueno, vamos a enfocar un poco los conceptos básicos, ¿verdad? ¿Qué es el perdón? Los tipos del perdón, los estados del perdón, la abundancia, la prosperidad, y bueno, luego vamos a ver cómo toda esta situación se conecta con nuestra familia y además cómo es que nosotros mismos hemos elegido venir a vivir estas experiencias, por qué ocurren, y cuando ya despertamos en conciencia, es mucho más fácil poder llevar un proceso, ¿no? También vamos a hablar del proceso y la importancia, ahora sí, de lo que es honrar el proceso, tener la humildad de honrar un proceso del perdón, que a veces pues es la parte donde más nos quedamos, ¿no? Es ahí donde uno comienza, pero así feliz como la muñequita alegría en el momento de hacer el comienzo, y llegas a un punto de ¡pum!, otra vez te desinflas, porque es un proceso, el perdón es un proceso y hay que tener la humildad de honrar. Comenzar. El perdón, ante todo, es una decisión de dejar atrás lo que es la ira, el resentimiento, y básicamente es eso, o sea, el no perdón es dos emociones, ira y resentimiento. La ira puede ser provocada, de hecho, casi siempre es provocada por un intenso dolor emocional. El dolor emocional se llama depresión, ¿ya? Cuando una persona está triste, quiere decir que hay dolor. Y cuando hay dolor, hay un proceso de duelo. Duelo viene de la palabra dolor. Entonces, aquí se dan dos tipos de no perdón, y esto es algo que yo sí siempre como que trato de hacer un poco, desmenuzarlo al máximo, porque a veces es importante conocer, ¿verdad?, cómo ocurren y en qué estado estoy, ¿verdad? Dice Arcángel Miguel, y eso lo canalizamos hace como un año atrás, que para quinta dimensión necesitamos vivir en un estado de perdón. Así como la creación y la procreación son un estado para crear tus propios milagros, la parte más importante en la creación de un milagro es la expiación.
y la expiación es arreglar mis errores del pasado y básicamente pues arreglar el error del pasado comienza por perdonarme a mí mismo por haber construido X o Y realidad con la cual no comparto, con la cual no soy feliz y bueno, pues yo misma, como que yo mismo, yo solito me hice el harakiri. Entonces, verlo, reconocerlo, perdonarlo, soltarlo y dejarlo ir, ¿no? Entonces, cuando ya somos conscientes de esto, el perdón es más fácil. Ahora, hay varios tipos del estado de perdón, ya el no perdón agudo y el no perdón crónico. Eso es algo que lo he venido viendo a lo largo de la experiencia. Cuando trabajamos en terapia y en la mía misma, porque a ver, somos 4 tipos de maestros y todos venimos a eso, en nuestra maestría espiritual y a eso es a lo que hemos reencarnado. O para eso volvimos a este plano. Cada reencarnación debilita el ego y somos maestros en 4 roles. El maestro en autosanación, el maestro en enseñanza, que es la cúspide, pienso yo, ya es el final, puede ser en cualquier orden, el maestro en servicio y el maestro terapeuta. Ya puede ser uno, todos o ninguno, pero bueno, ya si reencarnaste, por lo menos la invitación es hacer el maestro en autosanación. Cuando empezamos estos procesos, podemos ver, yo lo he visto no nada más en mí, sino en todos los procesos que comparto con los pacientes y bueno, con los pacientes presenciales y a distancia, y es que el perdón hay de 2 tipos, el trabajo del perdón. El perdón que es ira y resentimiento, que yo lo considero como un perdón crónico, o sea, estar en un estado de no perdón crónico, es estar vibrando en ira, producida por el intenso dolor que me provocan los recuerdos, pero, y sí me resiento y a ratos me da, pero bueno, ya me olvido, yo ya elegí que ya sé que tengo que perdonar y que el perdón es sanación, y bueno, ya, me olvidé. Pero también hay el no perdón agudo, quiere decir que lleva ira, resentimiento y pensamientos negativos, y cuando está en el pico más alto, es pensamientos negativos de venganza, así como que lo más fuerte. Cuando eso ocurre, se altera el sistema nervioso central, se llega a dañar, se afecta el hipotálamo, empezamos a generar pensamientos negativos crónicos y empezamos a irradiar una energía de no perdón, entonces los caminos se empiezan a cerrar, las cosas no nos empiezan a salir, empezamos a pensar cómo puedo vengarme de esta persona que hizo tal cosa, y entonces vibramos en esa y seguimos en esa energía, y el camino neuronal que elegimos pues no es el del milagro. Obviamente quedamos bastante lejos de ese camino neuronal que nos lleva a una creación hermosa que queremos lograr. Entonces, bueno, habiendo aclarado esas 2 partes, explico. Como se dan cuenta, el perdón a veces comienza en un estado crónico agudo, pero en un estado de no perdón agudo, y bueno, el proceso, las experiencias, sobre todo las experiencias nos conducen y nos enfocan vamos saliendo, ¿no? Y eso es donde digo, ahí tenemos que tener mucha paciencia como seres humanos de entender que si nos hemos demorado, me invento, yo tengo 41 años en llegar a un estado en un estado vibracional del ser. Imagínate, no es posible pensar que con una sesión de lo que tú quieras lo voy a solucionar, porque es un trabajo primero no solo es el terapeuta, es también el paciente, y como le digo a mis pacientes siempre, es las veces que sea necesario. Las veces que tú quieras, aquí vamos a llegar al resultado final. Y en general hemos reencarnado a eso, porque el perdón pega directamente en el ego y hemos venido a debilitar el ego. Eso en cuanto al perdón. Y una parte importante de debilitar el ego es eso, es tener la humildad de, no nada más de vivir un proceso y rendirse al proceso, es tener la humildad de rendirse al proceso y los procesos que sean necesarios, porque y ahí ya voy a conectarlo. Y es que hemos elegido la familia que elegimos precisamente por un pacto amoroso. Porque si estas almas que hemos pactado encontrarnos en esta vida no nos amáramos tanto como nos amáramos, no fuéramos capaces de trascender el profundo dolor que hemos venido en esta vida. Por eso se llama karma, el dolor. Se llama karma. No, si pactamos de esa manera es porque con estas almas existe la suficiente capacidad de amar para trascender eso y seguir o mutar al siguiente nivel. Hablando del perdón,
un poco va por ahí el tema. Ahora vamos a hablar un poco de la abundancia. ¿Qué es la abundancia? La abundancia es tener mucho de algo. La abundancia se refiere al flujo continuo de algo que hay bastante, ¿ya? ¿Y qué es la prosperidad? La prosperidad es crecimiento continuo. Próspero es todo aquello que crece. No necesariamente tengo mucho, pero lo que tengo crece. Algo que es como un síntoma de que la gente está empezando a sanar es que empiezan a llegar cosas y lo que le llega lo empieza a prosperar. Hasta las plantas, cuando están sanando en liberación de emociones, porque digo, la gente, no todo en la vida en energías densas es la brujería, no, eso solo son 3 sesiones. Lo que más, lo que más proceso lleva, no decir más trabajo, porque no es trabajoso, es cuestión de decisión, es el perdón. Entonces, cuando tú empiezas a liberar energía de ira y resentimiento, lo que normalmente se ve reflejado en las plantas. Cuando las personas tienen plantas y la comida incluso que pones en la refri o las frutas que compras ya no se mueren tan rápido y las plantas empiezan a crecer, aunque sea poquito, pero empiezan a crecer. Puede ser que en ese momento no tengas mucho, pero si sigues escalando en tu proceso, pues la abundancia va a llegar, porque lo primero que ocurre es que ya tus manos ya están limpias y teniendo ya energía de prosperidad, empiezas a abrir un camino de abundancia. Eso es muy común en los procesos. Entonces, y eso ocurre normalmente, o sea, los jardines empiezan a prosperar, las partes de afuera de las casas donde siempre ponen flores empiezan a florecer, y es hermoso porque la gente empieza a ver que hay cambios, ¿no? Y le digo, imagínate si así es el comienzo, ¿qué tal que cuando ya llegan a un momento ya de abundancia, la sábila empieza a florecer, empiezas a ver colibríes que ya son ya indicativos, pero los más directos de que tienes un proceso de abundancia que se está abriendo? El perdón es la sanación y básicamente en general, hablando de abundancia, abundancia es salud, dinero, amor, la base de la sanación es el perdón. El perdón es sanación y así es. Si tú quieres que una situación en tu vida cambie, prospere, lo que tienes que hacer es perdonar. Ay, pero yo no sé ni por dónde comenzar. Ya, súper simple. Primero a ti, ese es el orden. Primero te vas a perdonar a ti. Cuando tú te perdonas a ti y trabajas contigo, lo siguiente es, ¿qué más tengo que hacer? Y es que lo siguiente es revisar tus pactos directos, ¿ya? Y es que hemos elegido una vida, pactamos estos padres, esta familia. Primero es la familia, primero te perdonas a ti, paso siguiente es revisar la familia. El ego no es otra cosa que las emociones alteradas, eso es el ego. Hemos venido a debilitar el ego. Todo aquello que te causa dolor, te altera el ego. Cuando una persona reacciona, es muy reactiva, ¿no? Y a veces tienen esas posturas defensivas muy, muy fuertes en donde no aceptan ayuda o llegan, por ejemplo, a un lugar y siempre tienen la postura digo, ponen cada pared del actor, ya, eso no es otra cosa que nos están reflejando el profundo dolor que hay en sus corazones. Y casi siempre eso está relacionado con las experiencias de vida. En general, la mayor parte de las experiencias de vida las hacemos en nuestra familia, con nuestros padres. Infancia marca destino, ya. Y obviamente ahí hay experiencias, ¿verdad? Que de alguna manera directa van a impactar en el ser humano que vas a ser en tu adultez y el ser humano que eres ya a nivel adulto. Entonces, sí es súper importante la solución que debemos optar es desdensificar y es súper simple. Es eliminar la ira y el resentimiento, ¿verdad? Y esa desdensificación de las emociones, es decir, quitar la densidad, que es un proceso de paciencia, y es eso, es un proceso, va a ir llevándote al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel. El perdón es paz. Cuando tú tienes paz, estás en la capacidad de co-crear. En cada reencarnación debilitamos un poquito más el ego, un poquito más el ego. Y nos vamos conectando con la energía de amor, que es el perdón, y el agradecimiento. Cuando nos conectamos con el amor y el agradecimiento, bueno, hemos encontrado que elegimos a los padres que necesitamos para trascender esta reencarnación,
para debilitar el ego, y que los hemos elegido desde un pacto de amor incondicional, y que el entregarnos la vida ya para ellos es el más grande, es la más grande entrega de amor, habernos dado la vida. Ya, el rato que hacen eso, que fueron el canal para que vengamos a este plano, ya en ese momento ellos ya hicieron su obra de verdad, o sea, hicieron la obra de amor más grande. Hay obviamente condicionamientos sociales, ¿no? Y otra vez me voy a la Matrix, es lo que el padre debe ser o que la madre debe ser. Y la verdad eso es lo que dice la sociedad. Y como digo siempre, eso es con trampa. Porque es con trampa porque les interesa que creemos la realidad que les interesa. Otra vez, las variables Matrix. Eso ya lo hemos visto en otros en vivos. Y entonces nos encuadramos en el hijo víctima, el padre es culpable o es salvador. Y entonces, o la madre es víctima y el padre es el culpable porque la golpea, o es el salvador cuando le da dinero. O sea, mil cosas que ya son, que no estamos para juzgarlas ni para condenarlas, simplemente encajan perfectamente en las variables Matrix del sistema. Muy bien, pero realmente, ¿quién es el padre? Porque esto es como las empresas, o sea, como nos gustan mucho los modelos empresariales y siempre decimos, bueno, ¿y cuál es el rol? Por favor, denme mi descripción del cargo. Entonces, ¿quién es el padre? El padre representa al trabajo, la relación profesional, la salud mental, la relación con el mundo, representa la fuerza y representa el compromiso. ¿Y quién es la madre? La madre significa maestra. Mamá es maestra. La mamá codifica directamente con tu éxito, el cuerpo. La madre es la pareja que elegimos y representa el perfecto estado de abundancia. La madre es la abundancia y el padre es la prosperidad. Entonces, si tú tienes problemas con tu madre o con tu padre, por ejemplo, me botan del trabajo siempre y no sé por qué me botan, bueno, ¿qué pasa con papá? ¿Cuál es la herida que no le has perdonado a papá? O cuál es el miedo de ser abandonado. ¿En qué momento tu padre te abandonó? ¿Ya? Y hay algo que es súper importante. Todas estas desconexiones de la madre o del padre representan directamente escasez en algún nivel de la vida. ¿Ya? Y obviamente, como siempre digo, no se trata de que a veces me dicen, no, pero si mi madre estuvo conmigo todo el tiempo. La pregunta es, ¿y realmente estuvo presente? Y no es juzgar, es entender que nuestros padres y nuestras madres también son humanos, ¿verdad? Y saber que también tuvieron situaciones emocionales que quizás no les permitieron cumplir, no es que no les permitieron ser, sí fueron, pero no les permitieron cumplir con el modelo que se nos entregó de padre y madre, porque nos venden un modelo de que es así como debe ser, o en su defecto, nosotros mismos tenemos una idealización, y claro, son papá y mamá, pero a ver, no son superhéroes, son humanos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que con el pasar del tiempo, terminamos exigiendo a nuestros padres cada vez más y cada vez más, y bueno, y al final del ejercicio, el perdón a esta ausencia que ocurre por factores emocionales, porque también tuvieron problemas, porque también vivieron carencias, porque también nos entregaron lo que aprendieron, la forma de amor que aprendieron, y es la forma de amor que necesitamos para trascender el ego en esta encarnación, para irlo debilitando, pues simplemente la solución es aceptación incondicional. Aceptar, en este caso, el perdón para nuestros padres radica en la aceptación incondicional. Acepto el modelo de padre que eres tal como eres y renuncio a ese modelo de padre que espero que seas, a ese que dice mi amigo que tiene, o a ese que decía mi vecina que tenía, que al final ninguno de los dos es igual. La vecina, la amiga y lo que nosotros veíamos y esperábamos simplemente era una idealización, porque hemos elegido correctamente los padres que necesitamos para trascender el modelo que hemos venido a ejecutar en esta encarnación para debilitar el ego. Entonces, el momento que haces una renuncia al ideal que tú tienes y aceptas de manera incondicional, pues ya ahí estamos dando el primer paso para reconectar con nuestra prosperidad y abundancia. El dinero sigue a la madre. Normalmente cuando hay problemas de dinero es porque hay algún quiebre en la relación con mamá.
Cuando nos acercamos a la madre, aceptándola y amándola tal como es, el dinero comienza a estar disponible en nuestras vidas. La energía de dinero es energía de vida. Y la energía de vida es una metáfora de mamá. En la medida que yo exijo a mi madre, le exijo al dinero. El dinero no se queda por exigencia. Nadie se queda por exigencia, sino porque se siente respetado y agradecido. Entonces, la energía que debo aplicar en mi relación con mi mamá es de respeto y agradecimiento. Cuando yo respeto y agradezco a mi madre, el dinero se siente respetado y agradecido y va a fluir a mi vida. Cuando la relación con mamá es tirante y hay abuso de confianza, abuso de recursos, pues el dinero se va a sentir también abusado y se va a retirar de tu vida. Entonces, cuando hay estas situaciones y normalmente me vienen a buscar a consulta, me dicen, tengo un problema muy fuerte con el dinero y hemos limpiado todas las brujerías todas y si las cosas siguen, la pregunta es, ¿cómo es tu relación con tu mami? ¿Cómo es tu relación con tu papi? Entonces ahí comienzan a salir ciertas cosas y ahí es donde sabemos. Y existen 5 heridas básicas, eso es súper importante. Esto, lo que les voy a decir es básico, el resto ya es abrir cada caso. Sin embargo, con esto que les voy a decir, ustedes se pueden identificar con cualquiera de ellas y ejecutar un proceso pequeñito, que ya les voy a decir al final cómo hacerlo, algo simple, replicable, duplicable, que lo puedes hacer en cada etapa de tu vida y que te va a ayudar a subir un escalón más. ¿Ya? Las 5 heridas son humillación, abandono, rechazo, injusticia y traición. Cuando, por ejemplo, tenemos la tendencia de buscar hombres no disponibles y entonces revisamos infancia y vemos que es el síndrome de la hija de papá, y la que es la niña de papá normalmente empieza a culpabilizar a su madre por el abandono del papá, pero resulta que papá, a pesar de haber estado siempre presente, tuvo, me invento, una herida de culpa. Lo culpabilizaban en su hogar sus padres porque no sabían que responsabilizarlo por lo que no le correspondía, culpabilizarlo era cargarlo, y eso pues hace que papá esté ausente para su hija y que siga siendo hijo tratando de agradar en la casa de sus padres, ¿no? En su familia que ya es la secundaria, olvidando a su familia primaria. Entonces resulta que la niña crece culpando a su mamá, pensando y sintiendo que mami es mala porque mi mamá siempre se interpuso en mi relación con mi papá. Y entonces mi mamá hacía que mi papá me pegue y que mi mamá, ya. Entonces los años pasan y resulta que se termina siempre encontrando con relaciones de hombres no disponibles. ¿Por qué? Porque en el momento que la niña vive desde la niña interior, buscando emular el modelo de padre que conoce, entonces sigue conectando con energías no disponibles. Entonces es importante ir identificando la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de humillación. Yo cuando me dicen, por ejemplo, es que mi marido me traiciona mucho y entonces yo no sé por qué ocurre y cada relación que yo he tenido siempre ha sido lo mismo. Entonces mi primera pregunta es, ¿quién te traicionó cuando eras niña? Y resulta que a veces la traición no se trata de que el papá o la mamá hayan tenido otra persona. Es tan simple como, por ejemplo, el papá estuvo en teoría más disponible siendo un padre ausente para la otra persona. Y cuando los años pasan se dan cuenta que no, el papá no estuvo disponible para nadie porque tenía heridas de abandono. Entonces, al final, es súper importante tener claro esto porque vamos codificando y nuestra vida se empieza un poco a alinear en ese sentido. Por ejemplo, la típica relación en donde la mujer, porque tiende a ser, en el caso del síndrome de la hijita de papá, es que la pareja que tienen, oye, no te va a estar llamando todo el tiempo. O sea, cuando tú te conoces con alguien y estás en la coquetería, bueno, están en constante llamada, en constante alineación y coqueteo, pero ya, pues, o sea, a ver, un mes, pero no pueden sostener ese modelo de estar pegados al teléfono tóxicamente todo el día. Entonces ya empezamos a entrar a la vida normal y las niñas, las mujeres, ya grandes, incluso más de 50 años, ¿por qué no me llama? Léame las cartas, véame el oráculo, mire, es que no me llama. Entonces es cuando yo las miro, ajá, ¿quién te abandonó cuando eres niña? No, pero si mi papito siempre estuvo ahí, ajá, sí, me pongo a indagar y resulta que papá tuvo lo normal, situaciones emocionales, ajá, entonces tienes que conservar la paz y quitar el estrés que te genera el abandono de papá, perdonar a papá por esa herida de abandono y vas a tener más paz para vivir ya no desde la niña, sino desde la mujer adulta que está generando una relación de familia o una relación de pareja. Normalmente los problemas de culpa
llevan a la bancarrota. Una persona que está en bancarrota es una persona que trae mucha culpa. Esta culpa puede ser propia, colectiva o lealtad. Y eso sí es súper importante. Normalmente son leales a los clanes y pues normalmente terminan decodificando en problemas de bancarrota y no hay dinero disponible y se seca la energía de dinero, se va, porque van cargando un bloqueo en el chakra 4. El chakra 4 está aquí y la culpa está también en el chakra 4, entonces atrae. Y si lo tienes por el dolor que te genera la culpa, normalmente la gente camina así, entonces no hay manera de atraer. Súper importante retirar la culpa, identificarla, reconocerla y agradecerla. El dinero es una energía de amor y agradecimiento. Cuando el dinero es tratado con amor y agradecimiento, es una energía que fluye. Siempre está presente y todo es provisto cuando tratas con amor y agradecimiento tu dinero. Y todos los recursos obviamente van a fluir siempre a ti. El dinero es madre y la madre es vida. Básicamente es conectarte con la energía de mamá, dejar las quejas, sanar el rechazo y alejarnos de todo aquello que esté generando conflicto en nuestras vidas, ¿verdad? Y que más que todo nos aleje de los conflictos, nos aleje de la relación saludable con papá y mamá. Sanar las heridas de la infancia es sanar tu economía, es sanar tu prosperidad. Obviamente hay procesos en los que las heridas de la infancia pueden sanar, tomar 5 sesiones o cinco pasos. A veces toman más, depende de qué tan profundo estén, depende qué tan impactado esté tu hipotálamo. Al final, el perdón va a verse, este proceso del perdón, que es muy importante, va a verse cristalizado en tu economía. Y es algo que yo siempre les digo, no se resistan a hacerlo. Tener la humildad de vivir este proceso. Yo les voy a dar un ejercicio para que ayude muchísimo, ¿no? En el proceso de perdón, sobre todo para sanar las heridas. Lo primero es recordar que perdonar en el caso de nuestros padres es aceptar de manera incondicional. Número 1. Número 2 es honrar y reconocer el papel de ellos en nuestras vidas y agradecerlo, porque si no hubieran estado ellos aquí, ¿cómo trascendíamos ese ego? ¿Cómo lo debilitábamos? Y ya cuando ellos te dan la vida ya no te deben nada, pues, o sea, así nomás es. ¿Qué debes hacer? Sugerencia, prendes una vela blanca por tu mamá, una vela blanca por tu papá, entonces vas a parar al frente de la vela y le vas a decir, papá, hoy te veo, te conozco, te reconozco, te respeto, te honro y te doy tu buen lugar que como mi padre eres en mi constelación. Luego, mamá, una vela blanca al lado de la... Y te paras tú al frente de las velas, eso es importante, tú al frente de ellos. Y igual, mamá, hoy te veo, te conozco, te reconozco y te doy el buen lugar que como mi madre eres en mi constelación. De esa manera estás haciendo un reconocimiento a la prosperidad y a la abundancia. Aceptar y perdonarte a ti mismo por alguna situación que haya habido, que consideres que esté fuerte con papá y mamá, alguna falta de respeto que hayas cometido, pedir perdón si te da vergüenza, si no puedes, si ya trascendieron, hacer un acto de hoponopono. Papá, lo siento mucho, siento en mi alma el dolor que te produje por esa actitud. Perdóname, por favor, por cualquier acto o acción sin amor que yo haya cometido en tu contra en esta o en otras vidas. Gracias por ser mi padre, gracias por haberme permitido venir a este plano, por dejarme sanar contigo y te doy todo mi amor incondicional, porque a veces cuando menos merecemos ser amados es cuando más lo necesitamos. Gracias, gracias, gracias. Y listo. Y así, las veces que sean necesarios, cada vez que te muestre el abandono, cada vez que puedas ver el rechazo, cuando te veas buscando agradarle a alguien, cuando tú te veas que estás agradándole a alguien, o sea, buscando de manera desesperada agradar a alguien, es lo que debes hacer. Recordar siempre que cuando buscamos agradar a las personas, estamos de alguna manera mostrando nuestro rechazo. Poner los límites saludables en las relaciones es una manera de sanar. Y darse cuenta cuando estamos haciendo esto es quién me rechazó cuando yo era niña. ¿Por qué siento esa necesidad de agradar? ¿Por qué busco ese reconocimiento? ¿O en qué momento yo me sentí rechazada?
Y bueno, y si tú preguntas a tus padres, te dirán, pero yo, ¿cuándo? Porque la intención jamás es dañar y lastimar a tus hijos. Así funciona esto. Luego, el tema de las injusticias, normalmente se lo ve mucho cuando hay varios hermanos en una constelación. Es que con mi mamá, con mi hermano hiciste esto y conmigo no, y por qué no. Entonces, ok, no es tanto ver por qué es tan injusto todo, por qué siempre pasa, que resulta que yo siempre tengo que estar en el lado de la injusticia. Entonces es, ¿en qué momento en mi infancia o en qué momento en mi relación con mis padres? O la pregunta es, ¿quién fue injusto conmigo cuando yo era niña? Entonces inmediatamente viene la respuesta, inmediatamente te dicen, o sea, tu mente te lleva a ese momento y no te estás volviendo loco. O sea, sí funciona así. Ya, normalmente la gente me dice, pero mire, cuando yo me pregunté eso, yo me acordé de que cuando yo era chiquita, no sé qué, ya, ¿será por eso? Me dicen, respuesta, sí, sí es por eso. Sí, sí es por eso, porque normalmente lo que ocurre es que ante una pregunta, inmediatamente tu mente subconsciente va a ponerte el recuerdo para que tú lo puedas ver y puedas sanar lo que viviste en ese momento. Otra cosa que es súper importante en los procesos de perdón, que es lo que yo lo que siempre hago, es las liberaciones, y no dejen de hacerlo, nada más eso. Y recuerden que el perdón es amor y es sanación. Bueno, Rosy, muchísimas gracias por la fabulosa ponencia del día de hoy. Gracias por este fabuloso tema. Aquí en el chat también te lo agradecían nuestros compañeros, te decían que les ha encantado y que maravillosa forma de transmitirlo. Vamos a ver un vídeo muy rapidito sobre el próximo congreso que tendrá lugar aquí en Mindalia el próximo mes y en nada estamos de vuelta. Cuando sentimos que nuestras vidas tienen un significado, que podemos contribuir positivamente al mundo y que podemos construir algo verdadero y duradero, entonces estamos experimentando la energía espiritual. Hay un campo magnético que nos rodea y que es fácil de activar para obtener bienestar físico y tranquilidad mental. Del 1 al 3 de junio, en el Congreso Energía Espiritual, aprenderemos a usar técnicas para activarlo. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al +34 670 41 59 22. Bueno, pues ahí teníais esa información sobre el próximo congreso que va a tener lugar aquí el próximo mes de junio, al que estáis todos invitados, como ya sabéis. Continuamos aquí en directo con Rosy Claire Cantos y vamos a hablar, Rosy, de tu escuela que es ya conocida para muchos, pero hay otros muchos que todavía no saben de ella y que no saben que pueden acceder a ella para seguir trabajando contigo y a tu lado de la mano en todo esto. Así que te doy paso para que nos des todos los detalles. Oh, muchas gracias. Bueno, la escuela de autosanación ahora ya es una escuela, tenemos ya 17 módulos, es hermosa. Yo les mando un fuerte abrazo a mis alumnos, me están viendo todos ahora mismo y les agradezco por estar conectados. Bien, en esta escuela lo que se lleva es precisamente toda la información que yo necesité, la he recabado también desde alumnos y colegas que necesitan su proceso de autosanación. La información que está aquí es inédita, no hay un proceso, un protocolo que sea exactamente igual a otro. Enseñamos cosas funcionales que te van a servir en tu proceso de autosanación. Algo importante que hemos incrementado en este momento en la escuela es la guía práctica del perdón, donde vamos a hablar de todo aquello que podemos y debemos hacer para sanar nuestra relación con nuestros padres, que es súper importante. Mira, yo no le quito el protagonismo a la constelación familiar como terapia porque es hermosa y muy necesaria. Sin embargo, un proceso que ayuda muchísimo para conectar, para reconectar con la prosperidad y abundancia es la guía práctica del perdón. Entonces, ese proceso lo hemos incluido también en la escuela de autosanación. Y bueno, también incluimos otro nuevo módulo, que es los movimientos del cielo, para un poco ver cómo impactan los eclipses, los movimientos planetarios, un buen Mercurio retrógrado como el de ahorita, y esas cosas así, que son importantes conocerlas. En la escuela vas a conocer cosas que todos debemos saber cuando vamos a hablar de holística y autosanación. Muy bien, bueno, ahí queda toda la información, como siempre ya sabéis que también queda recogida
como parte de este directo, así que podréis acceder de manera muy fácil a esa escuela de Rosicler Cantos. Muy bien, Rosy, vamos entonces con las preguntas. Nos vamos hasta México con Jade Rosas. Nos dice, es difícil perdonar cuando la persona sigue causando el daño. ¿Qué hacer ante esto? Es decir, no es un pasado, sino que todavía está sucediendo el daño en ese presente. Toma distancia. Lo mejor es tomar distancia. 40 días cambian la energía de una relación. Es importante cuando algo, eso se llama estar en una situación tóxica. Ya necesitas salir de donde estás, salir de ahí y darle esos 40 días para que se renueve el flujo de la relación y entonces a distancia generar el perdón. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Nos quedamos y nos mantenemos en México. Nuestro amigo Francisco Javier Rueda nos pregunta, ¿cómo podemos sanar el ego? Equilibrándolo, viéndolo, sabemos, mira, todos sabemos dónde nos pega en el ego, todos lo sabemos. Sabemos cuando, y eso normalmente es cuando hay rechazo, cuando hay injusticia, cuando sientes cuando tú sabes que el ego se altera. El ego son varias emociones, miedo, ira, culpa, tristeza, celos, resentimiento, depresión. Entonces, identifica cuál es la que tienes alterada. Normalmente es la ira. ¿Cuál es la que tú tengas alterada y esa empezar a equilibrarla? Primero, mira, con que la veas, la conozcas, la reconozcas, ya hiciste bastante. Luego le agradeces y le dices, Ira, gracias por el trabajo que has hecho. Hoy te veo, te conozco, te reconozco y te digo, te puedes ir ya porque ya aprendí lo que tenía que aprender de ti. Precioso, Rosicler, muchísimas gracias. Siguiente pregunta nos llega desde Colombia, en este caso nuestra amiga Nelvis nos dice, gracias por tan bello tema, pero ¿se perdona al padre y sigue algo ahí guardado aunque se ame? ¿Cómo sanarlo y debilitar a ese ego? Gracias, feliz tarde. Gracias por la pregunta porque ahí estamos reforzando lo que he venido hablando. Mira, el perdón es un proceso. Y elegiste a esos padres porque esos padres hermosos y maravillosos vienen a ayudarte a debilitarlo. Cuando tú puedes preguntar, cuando tú puedes perdonar hasta a tu mami y hasta a tu papi, puedes perdonar lo que venga de la calle. Cuando tú no puedes perdonar ni a tus padres, no vas a poder con lo de afuera. Y el perdón es un proceso. O sea, quizás en una primera te salió un poco. Bueno, viste que no salió, otra vez vuelves a iniciar un proceso del perdón. Identificar cuáles son las heridas, en qué momento te hirieron, te sentiste herida o afectada por una ausencia, por un abandono, por un rechazo, identificarlo y mira, trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo hasta cuando ya sientas que, y la vida te lo va a seguir mostrando, o sea, y agradécelo, porque recuerda que no se trata de separar esta relación de papá y mamá, se trata de entender que los elegimos para eso, pues porque son el amor más grande, pues oiga, solo por eso. Gracias, Rosicler. Bueno, continuamos. Una siguiente pregunta que nos hace Nuria Garduño. Nos dice, cuando ya trascendió mamá, ¿cómo sanar? Mira qué interesante. Como una velita, puedes prender una vela a la memoria de mamá y decir el nombre de mamá, lo siento mucho, perdóname por favor, gracias, te libero. Y esa parte es importante porque a veces no han sido liberados, ciertas almas y bueno, estamos ahí, no los dejamos ir y lloramos mucho y el duelo no se cierra pues hasta que no terminemos de hacer el proceso del perdón. Eso es súper importante, súper importante. Muy bien, últimas preguntas de la tarde, Rosicler. Nos vamos ahora en esta ocasión con Antonia Morales. Nos dice, estoy con un esposo que creo que estoy buscando a mi papá ausente imaginario. ¿Cómo lo supero ya que me quiero divorciar? Primero perdónalo, antes de divorciarte. Nunca ejecutes un proceso de divorcio sin haber perdonado. Ya cuando tú perdones y después de ello estés lista para divorciarte, ahí hazlo. Normalmente cuando tú has buscado un padre en un esposo, no estás buscando el padre, estás buscando sanar la herida que tu padre te provocó y que también tu esposo te provoca y que es la misma herida. Ya es esta sugerencia, identifica cuál es la herida que te provoca tu esposo y es la misma que te provocó tu padre. Perdona a tu padre o a tu madre y se va a limpiar la relación con tu esposo y vas a ver de verdad si sí quieres estar con él o no.
Muy bien, pues la última pregunta de la tarde te la transmito, Rosy. Nuevamente es nuestro amigo Francisco Javier Rueda y nos preguntaba, cuando hay emociones de ansiedad y así sucesivamente, a ver si lo puedo decir bien, con el dinero, ¿es porque esas emociones las hay con la madre? Sí, claro, hay mucho miedo. Cuando hay miedo al respecto al dinero, es una herida de abandono y de rechazo ahí, que ha habido, o sea, es lo que se siente como que hubiera habido un rechazo muy fuerte, ¿ya? Y obviamente eso lo sienten aquí en el chakra 4. La ansiedad se siente en el chakra 4, es mucho miedo. Entonces, en el rato que alineamos el chakra, puedes ver la emoción, sacas la emoción, pero tienes que perdonar a mamá. Perdonar por lo que tú quieras, pero perdonarla. Muy bien, pues hasta ahí concluimos con esta ronda de preguntas. Y bueno, vamos a hablar también, Rosicler, de dónde podemos encontrarte, dónde podemos acceder a tus redes sociales, a tu web, lo que tengas disponible, donde podamos conocerte un poquito más, más en profundidad y acceder a toda la información que tienes para nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo estoy en Instagram, en @rosiclercantos. Van a encontrar toda la información. También ahí está mi WhatsApp. Pueden escribir, ahí dice WhatsApp me, ahí dan clic y ahí estoy yo inmediatamente. Es la red que más reviso. También tengo Facebook, también lo reviso constantemente. Tengo un fanpage que se llama @rosiclercantos, @rosiclercantos por año. Así me van a encontrar. Es la misma información que sale en Instagram. También estamos trabajando en el canal de YouTube y tenemos también la página web www.rosiclercantos.com. Perfecto. Pues para concluir me gustaría, Rosy, pedirte algún mensaje, alguna conclusión, alguna moraleja que quieras compartirnos en el día de hoy, que ponga el broche final a esta charla de esta tarde sobre, bueno, pues sobre este perdón, ¿no? Y sobre esta reconciliación con nuestra abundancia, que bueno, que es un tema muy importante y un tema que hay que abordar sí o sí. Muy bien, bueno, fíjate, es tomar la vida como nosotros mismos la hemos elegido, asumir la responsabilidad de las elecciones que hicimos antes de venir a este plano. Cuando nosotros aceptamos el perdón que vengo a presentarles en esta conferencia, es un perdón de aceptar de manera incondicional el pacto que vinimos a vivir. Tomar la vida con la alegría que la toma un niño, porque es cuando el niño interior ha sanado. Y eso nos va a conectar con la felicidad, con la prosperidad y con la abundancia. Bien, yo pues les mando un fuerte abrazo, les agradezco mucho la atención, les agradezco también las preguntas y si tienen más preguntas, por favor, con toda la confianza en nuestras redes sociales, permítanos saberlo o dejen las preguntas yo siempre reviso luego los comentarios para responder si hay preguntas y nada, decirles que gracias por tanto amor. Estupenda como siempre, Rosicler, ese triple agradecimiento es por nuestra parte de poder contar contigo en una ocasión más. Nos despedimos siempre recordándoos que este especial de constelaciones familiares va a quedar grabado también en diferido, lo podréis disfrutar si no podéis hacerlo ahora en directo o si no podéis asistir a todas las conferencias y entrevistas que van a tener lugar con motivo de él. Gracias por vuestro tiempo, gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla compartiendo con nosotros y en nada estamos de vuelta en una nueva retransmisión como siempre aquí en Mindalia Televisión y en Constelaciones Familiares.